ese número que la otra persona escogió, gana, ¿sí? Pero entonces, y pues yo escogí como el número de intentos, cuatro, ¿no? Pues por lo que lanzan el dado cuatro veces. La probabilidad, pues sería como la probabilidad de que salga el número que escogió esa persona, ¿no? Entonces sería pues un sexto. Y pues ahí hice como, eh, pues la probabilidad de que salga por lo menos dos, o sea, de que salga dos, tres o cuatro veces ese número, pero no me da. Entonces no sé si lo estoy haciendo bien. Entonces, pues si lo podríamos hacer, por favor. Gracias. Ok. Entonces, bueno, perdón. Efectivamente sería una binomial. La probabilidad de éxito es un sexto, que es la probabilidad pues de que salga el número que la persona escoge con cuatro intentos. La amiga paga todo si ese número sale por lo menos dos veces. O sea, es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2. Donde X pues es eh, el número de veces que se obtiene el resultado, ¿no? Si hiciste eso, X mayor o igual que 2. Sí, profe. Y pues ahí, digamos, sumé las probabilidades de x igual a 2, x igual a 3 y x igual a 4, pero no me da. No sé qué hice mal. Ah, pero bueno, en vez de sumar las tres, lo que hice fue como lo del complemento, pues para que fuera como más rápido. No sé si de pronto eso tenga que ver. Pues O porque sea, yo, exacto, así exacto, y eso. así. Ujú. No, ya vi el error, sí, me faltó restar la de uno. No, ya. Sí, fue un error muy tonto, no, ya entendí que me equivoqué, profe, qué pena.
Aló, aló. Bueno, les había dicho que nos faltaba una partecita de la distribución normal, entonces, pues vamos a empezar con eso, Profe, señor. dado que lo de distribución normal tiene que ver con integrales y esa parte, o sea, eso no va a salir en el parcial, lo de distribución normal, ¿o La sí? normal sí, porque finalmente dijimos que era una integral muy difícil de hacer, pero que se encontraba tabulada, entonces se reduce a usar la tabla. Sí, en el segundo parcial. Pero es una pregunta, ¿y el parcial se habilita este fin de semana y qué duración tiene? ¿O es por Moodle o es por Forms o cómo lo vas a manejar? Eh, este parcial va a estar en Google Forms y va a estar sábado y domingo. Pues para que entren en las... Básicamente es un parcial normal, como de resolver en 2 horas, para que cada uno entre en las 2 horas que pueda. Profe, una pregunta, pero en ese caso, o sea, uno puede gastar más de las 2 horas o a las 2 horas se cierra el formulario. Uy, no sé. Pues no he visto, o sea, sí, sí sé cómo se le pone tiempo, pero no he pensado si lo voy a dejar limitado. No, no lo limites, profe. No, sin el procedimiento. Lo más probable es que solo sea poner la respuesta y ya. Es que ya tengo un par de preguntas, ya he empezado a montar algunas, pero pues no lo he terminado todo. Entonces, no sé, pero es que creo que individual va mejor. No, solo la respuesta y ya. Sí, Profe, perdón, una pregunta. sí. Hoy ya vemos todo el tema que va a ir hasta el segundo parcial, ¿sí? Sí, dos ejercicios más y ya terminamos. Ok, gracias. Entonces vamos a hacer como dos partecitas más del ejercicio con el que terminamos, que era sobre las temperaturas. A ver, creo que teníamos A, B y C.
Un segundito. A y B. Vale. Entonces, esta sería parte C. Encuentre la temperatura que representa el percentil 90. No, ahí ya toca con métodos numéricos, ya mucho computador. Esas tablas ya son pues básicamente aproximaciones, pero pues sí, ya hay muchos software que le dan a uno como el valor exacto o el valor para cualquier valor, ¿no? Porque pues ahí está como muy limitada la tabla igual. Bueno, entonces, bueno, hagamos este y hagamos, encuentre el tercer cuartil. Sí, entonces ahí lo que hay que hacer es una aproximación a dos decimales y encontrar pues cuál sería esa probabilidad. Si nuestra única herramienta es la tabla, entonces sí, son dos decimales. Bueno, entonces, ¿recuerdan ustedes que era un percentil? Ok, bueno. Entonces el percentil era cierto valor de esa variable que era mayor que el porcentaje pues determinado por el número del percentil. Gráficamente, pues, ¿qué quería decir esto? Que si yo quiero encontrar el percentil 90, entonces tengo acá mi distribución normal, y lo que estoy buscando es aquí algún valorcito de la variable, al cual voy a llamar C, por ejemplo, que es superior al 90% de las temperaturas. Es decir, esto que hay acá es el 90% de las temperaturas o de los datos. Si C es superior al 90%, diremos que C es el percentil 90. Eso lo vimos ya hace ratico. Entonces, pues básicamente, si traducimos eso a probabilidad, lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que X sea menor que C es del 0,9 o 0,90.
El objetivo es encontrar cuánto vale ese valorcito C. ¿Qué harían ahí? ¿Qué ideas tienen de pronto? Bueno, correcto. Entonces, pues sí tenemos que mirar la tabla, pero lo que sucede es que la tabla no me funciona para X, sino para Z. Entonces, pues podemos reescribir esto de tal manera que nos aparezca la Z. Y entonces, pues como ya sabemos, esto será entonces equivalente a la probabilidad de que Z, la X se convierte siempre en Z, sea menor que C, en nuestro caso era menos 23/5. Esto sea igual a 0,90. Una vez convertimos eso a Z y si podemos observar en la tabla, pues esa probabilidad. Aquí nos vamos a enfrentar a un problema y es de nuevo, pues que la tabla está limitada, no contiene infinitos valores. Quiere decir que debemos buscar una probabilidad cercana y que sea la más cercana a 0,90. Correcto. Entonces, si observan en la tabla, ahora vamos a buscar dentro de la tabla, dentro de los valores de las probabilidades. Correcta, porque estamos buscando el percentil 90. Es decir, queremos que el área a la izquierda de C sea el 90%, es decir, 0,90. O sea, el número que acompaña al percentil es la misma área o probabilidad que queremos. Bueno, pero en la tabla pues no van a encontrar exactamente 0,90. Entonces, el área más cercana a eso pueden observar que es 0,8997. Entonces, pues básicamente lo que vamos a encontrar es una aproximación de ese percentil. Es aproximadamente 0,8997. ¿De dónde? Pues efectivamente vamos a concluir que C menos 23/5 es igual o aproximadamente igual a 1,28. Y por lo tanto, ¿cuánto vale C?
Pero mi pregunta es que ahí sí como que, o sea, no sé, me perdí. O sea, yo recuerdo que la clase pasada dijimos como que está 0,90 y como que uno se ubicaba como de acuerdo a la columna principal y la fila así, como donde se intercepta. Pero ahí lo hiciste fue como mirando qué probabilidad es más cercana a esa probabilidad. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que antes teníamos un valor de z. Ahora tenemos es un valor de la probabilidad. Ah, ok, ok. Sí, o sea, ahora lo que conocemos es esta área que está en verde y lo que desconocemos es el valorcito que está en el eje. En los ejercicios de la clase pasada era al contrario. Conocíamos el del eje y buscábamos la probabilidad. Ah, ok, listo. Gracias, profe. Vale, entonces acá, pues como esta es la probabilidad, entonces ahora es usar la tablita al revés para ver cuál es el valor que le corresponde sobre el eje. Entonces, en efecto, pues C es lo mismo que 5, que multiplica a 1,28 más 23, es decir, una temperatura de 24,9 grados aproximadamente. Esa temperatura de 24,9 grados es mayor que el 90% de las temperaturas que puede alcanzar esa ciudad. Y bueno, pues por lo tanto menor al otro 10%. Exactamente. Entonces, para responder la parte D, el tercer cuartil era ese valor de la variable que era superior al 75%. A ver, aquí un poquito. Entonces ahora queremos que la probabilidad de que x sea menor que c sea igual a 0,75. Entonces, si la probabilidad es de 0,75, ¿cuál es el valor de c? Entonces, esto será equivalente a la probabilidad de que z sea menor que c menos 23 sobre 5 cuando hacemos la estandarización. Y pues el 0,75 no lo van a encontrar ahí exacto. Su probabilidad más cercana es efectivamente 0,7486. De donde podremos concluir que c menos 23 sobre 5 es aproximadamente igual a 0,67. Entonces, en ese caso, estamos hablando de esta. Es lo más cerca que hay a 0,75. Correcto. De donde se concluye
que el tercer cuartil es aproximadamente 26.35 grados. Y listo. Hasta ahí sí iría el tema probabilidad y el segundo parcial. Profe, perdón, una pregunta, es que me perdí un poquito. ¿Sí? Y qué pena, porque también ya sé que preguntaron eso, pero estoy intentando ver si lo entendí ya, pero aún no entiendo del todo bien porque es que se igualaba a punto 90. Y también ese 5 ya no los habían dado antes. Sí. En el ejercicio que hicimos la clase pasada teníamos para el ejercicio de la temperatura cuál era la media y la desviación estándar. Y teníamos una temperatura media de 23 grados y una desviación estándar de 5 grados. Entonces, eso sí hacía parte del contexto, pues, del ejercicio. Ok, profe. Y lo del 0,90 es por el percentil. Entonces, pues, por allá hace ratico dijimos que si nosotros hablábamos del percentil P, es porque estamos buscando algún valor de la variable que es mayor al P% de los valores. Es decir, que esta área que esté a la izquierda del percentil P es el P%. Sí, eso quiere decir que a la izquierda de C debe estar el 90% o una probabilidad de 0,90. Para el percentil 50, pues será el 50%, para el 40, el 40% y así. Profe, es que una duda, digamos, mi duda en eso era si estamos hallando el valor, bueno, X que sea mayor al P% de los valores, ¿por qué se hace por el área? Me imagino que, pues perdón, no sé si estoy perdido, pero que se hacía como, no por el área, sino sobre la línea horizontal, ¿sí? Como, pues no sé si fuera una escala normalita y ver cuál es el valor que representa el P valor mayor que todos los que están a la izquierda, más o menos. No sé si me hizo entender. A ver, área bajo la curva si es igual a probabilidad, si es igual al P%. Es eso lo que estamos haciendo en este ejercicio. La diferencia con los ejercicios que hicimos pues al inicio del curso era que teníamos una lista de datos. Entonces ahí uno encontraba la mediana, el primer cuartil, el tercer cuartil, pues de otra forma. Aquí la cosa es que yo no conozco todos los datos, sé que son infinitos, es una variable continua, hay infinitas temperaturas. La única información que me están dando cuando me dicen el percentil es la probabilidad, cuál es el área a la izquierda. Ok, profe, una última duda. O sea, ahí estamos hallando la probabilidad de que eh, el valor C, tal que hace que va a tener una probabilidad del 90% o del punto 90 para que se encuentre, ¿sí? Sí. Entonces, eso es lo mismo que decir que estamos hallando el valor C de tal manera que va a ser el 90% mayor que todos los valores. Es que ahí es donde no entiendo bien la relación. O sea, sé que voy a tener una probabilidad de 0.9 de encontrar ese valor C, pero porque al tener una probabilidad de 0.9 de encontrar ese valor C es lo mismo que decir que ese No, no, valor... no, no, no.
Lo que queremos decir es que C, esa temperatura, es superior al 90% de las temperaturas que puede tener esa ciudad. No que la probabilidad de encontrar a la temperatura C sea del 90%. Recuerden que en una continua, la probabilidad de encontrar ese valor sería cero. Ah, ok, ok, profe, ya. O sea, la probabilidad de que la temperatura sea 29.4 grados es cero. Sin embargo, esta temperatura de 29.4 es mayor que las 90% posibles temperaturas en esa ciudad. Ok, profe, ya un poco, ya más claro. Gracias, profe. Si algo lo molesta al final de la clase. Vale. Y pues bueno, eso sería todo probabilidad, tristemente. Profe, una pregunta. Sí. Si ese C nos diese igual que el valor de la tabla, ¿se toma S o se toma el anterior a S? Por el hecho de que pues uno mira de C para atrás, pero en sí no mira específicamente. O sea, sí mira C, pero no lo tiene en cuenta, sino que tiene en cuenta de C para atrás. Entonces, ¿se toma ese valor o se tomaría el anterior a ese en la tabla? No, si en la tabla está el valor exacto, se toma ese. Así como es continua, por la continuidad no hay problema si estamos trabajando con menor o igual. Ah, listo, profe, Entonces, gracias. de hecho, si el valor se encuentra exacto, pues mucho mejor. Digamos que aquí en los ejercicios que hicimos del 90 y el 75, eso es una aproximada. O sea, la temperatura es aproximadamente 29.4, pero no es el valor exacto. Sería mucho mejor si encontramos ese valor exacto. Pero pues es pues, bien difícil encontrar ahí alguno. Ah, vale, profe, muchas gracias. Profe, es el que más se aproxima, no importa si es después o antes, ¿cierto? Sí, no importa si le falta un poquito, si se pasa un poquito, pero entre más cerca mejor. Vale, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces, ahora sí empecemos con inferencia. Si recuerdan, en la primera clase, pues hablamos como de las ramas principales. Una de ellas era la inferencia, cuyo objetivo es hacer generalizaciones o sacar conclusiones de toda la población a partir del estudio de una muestra. Correcto. Hasta el ejercicio que acabamos de hacer. Inferencia ya sería el tercer parcial.
Eh, Uy, no sé. No creo que para el 6. Lo que pasa es que, como les había comentado, esa fecha del 6 es como una fecha para los que adelantaron, o sea, los que tuvieron clase normal y no pararon ningún día. Creo que nosotros paramos como un mes completo o de pronto más. Y luego cuando retomamos veíamos de a una sola clase. Pues no sé si hasta el 11 de septiembre, no creo que tanto tiempo. Pero de pronto sí necesitamos algo más que el 6 de agosto. Uy, no estoy seguro respecto al número de preguntas. Pues lo único que tengo claro es que sí la voy a poner en Google Forms para que pues la calificación sea más fácil, digamos, lo demorado pues será montar el parcial, pero pues la calificación sea fácil. No sé si de A, B, C, D aún o si con el espacio para escribir la respuesta final. De hecho es que no hay que enviar procedimiento ni nada. O la respuesta está ahí y ustedes seleccionan una o pues ustedes ponen la respuesta, da igual. Bueno, el hecho. Continuemos y luego hablamos de eso. Entonces, habíamos dicho que esto es una herramienta pues bastante importante, bastante poderosa, porque finalmente pues me puede costar mucho tiempo, mucho dinero poder encuestar a toda la población y es la razón por la cual existe la inferencia. Entonces me dice como, hey, pues no es necesario que usted haga eso, no haga entre comillas tanto esfuerzo encuestándolos a todos, tome una muestra, haga estudios con esa muestra y a partir de esa muestra intente concluir algo para toda la población. Entonces, bueno, tenemos nuestra población, tenemos una muestra. Cuando vamos en este sentido, es decir, de la población a obtener la muestra, estamos en una rama o en un curso conocido como muestreo. Y cuando estamos en la muestra y vamos en este sentido, intentar hacer algo para la población, entonces estamos haciendo inferencia. Hay muchas formas de hacer muestreo, es decir, hay muchas formas de obtener una muestra, pero la inferencia se basa en una de ellas, conocida como el muestreo aleatorio. Les comento ahí un poquito qué es. Entonces, esto es una forma de seleccionar una muestra en la que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados
para ser parte de ella. ¿Qué será lo bueno de escoger una muestra usando muestreo aleatorio? Es decir, ¿qué es lo bueno de que todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser escogidos y no, por ejemplo, que yo escoja a mis amigos o a mi familia o a mi barrio? Correcto. Entonces allí pues han dicho cositas importantes. Los voy a anotar al usar este tipo de muestreo. Es posible obtener medidas, primero, para evaluar el error que se comete. Claramente, cuando estoy haciendo estimaciones, pues estoy intentando que sean muy precisas, pero pues es una estimación, ¿no? Finalmente también puedo estar equivocado. El objetivo será pues controlar ese error y que sea el mínimo posible. Entonces, medidas para evaluar el error que se comete. Podemos además obtener una muestra representativa y lo importante, pues sacar conclusiones que sean fiables sobre la población. A continuación, un par de definiciones. Un parámetro es cualquier medida que se obtenga o se calcule con los datos de la población. Y la segunda, un estadístico es cualquier medida que se obtenga, se calcule con los datos de una muestra. ¿Quiere decir esto que si mi estudio es sobre pues todos los colombianos y quiero averiguar, por ejemplo, cuánto se gastan, eh, no sé, para el almuerzo diariamente, si yo lograra encuestar a todos, preguntarle a todos y calcular, por ejemplo, ese valor promedio, en promedio cuánto gastan todos, estaría calculando un parámetro. Pero si, por ejemplo, preguntara solamente en Bogotá, ese valor que estaría obteniendo, ese promedio, ahora sería un estadístico. Entonces, por ejemplo, el promedio va a ser uno de los que más vamos a hablar. Si es para toda la población, ese promedio es un parámetro. Si es para alguna muestra, ese promedio es una estadística. Profe, una pregunta. Para encontrar este parámetro se tendría que hacer inferencia respecto a una muestra tomada, ¿no? Entonces, como yo no conozco la población, en realidad no conozco el parámetro. Pero vamos a hacer estimaciones de ese parámetro.
Efectivamente, se hace haciendo inferencia sobre alguna muestra. Entonces voy a poner acá como si fuera una tablita 2x2 la notación que vamos a usar o que hemos usado, de hecho. Vamos a trabajar en inferencia principalmente con tres parámetros, que son la media o el promedio, la varianza y la proporción. Lo que voy a hacer acá es escribir la notación para que nos pongamos de una vez de acuerdo. Entonces, cuando yo hablo de la media o el promedio, como un parámetro, es decir, el promedio de toda la población, su notación será como en la distribución normal, μ. Sin embargo, cuando se habla de la media, como un estadístico, su notación, ya la hemos visto acá, es X barra. Cuando se habla de la varianza de toda la población, también lo vimos, su notación es sigma cuadrado, pero si hablo de la varianza de una muestra, la notación que se usa es S al cuadrado. Cuando se habla de una proporción, vamos a usar una P minúscula, y cuando, bueno, si es la proporción de la población, pero si es la proporción de la muestra, vamos a usar P con un gorrito. Literalmente, en los libros de estadística, eso se lee como P hat, ¿sí? O sea, P gorro, P gorrito, cachuchita. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo no conozco la población, entonces no voy a conocer mu, no voy a conocer sigma cuadrado y no voy a conocer P. Entonces vamos a tomar muestras para las cuales sí puedo calcular X barra, S cuadrado y P gorrito. ¿Y qué vamos a hacer? Pues usando X barra voy a intentar estimar cuánto vale mu. Usando S cuadrado intento estimar cuánto es sigma cuadrado. Y usando P gorrito pues intento estimar cuánto es P. O sea, a grandes rasgos, pues la idea acá. Definición. Un estimador es una fórmula que nos dice cómo calcular una estimación basada en información de la muestra. Cualquier fórmula que a ustedes se les ocurra, cualquier fórmula que se quieran inventar que use los datos de la muestra, es un estimador. Entonces, por ejemplo, si quisieran tomar los datos y sumarlos, desde el primero hasta el enésimo, eso es un estimador. O si quisieran tomar los datos y multiplicarlos. O si quisieran sumar los datos elevados a la 3 y los dividen en la suma de datos elevados a la 2. Cualquier fórmula que se puedan inventar es un estimador.
El objetivo pues será en realidad ver cuál de esos me funciona, cuál es el mejor estimador. Digamos, si yo quiero estimar cuál es mío, la media, entonces, no sé, puedo hacer la estimación con esta fórmula, o con esta, o con esta, con cualquiera que me quiera inventar, pero pues el objetivo será buscar cuál es la mejor de ellas, en cuál estoy más cerca, en cuál cometo menos errores. Este de acá. Ah, ok, eso es multiplicar, multiplicar los datos. El primero es la sumatoria, el segundo es la productoria. ¿No la conocen todos? Perdón. Bueno, entonces ahí se la presento. Sí, sí, más o menos eh, tienes razón ahí en eso que dices. Creo que sí estoy de acuerdo con que la inferencia es algo más inductivo. Bueno, entonces una pregunta. ¿Un estimador es un parámetro o un estadístico? Entonces su definición, fórmula que dice cómo calcular una estimación basada en información de la muestra, es decir, estamos usando datos de la muestra. Entonces, cualquier estimador es un estadístico. Entonces, ahora sí, pues la pregunta natural será, ¿cuál es el mejor estimador? ¿Cuál es el mejor estimador para un parámetro? De todas las fórmulas que me puedo inventar, ¿cuál debería usar y por qué? ¿Qué esperan ustedes de un estimador? ¿Cuál debería ser como la primera condición? Eh, pues no sé a qué te refieres ahí con unidades.
tal vez que el muestreo haya sido aleatorio, si no me sirve. Pero, por ejemplo, hablemos otra vez de la plata que se gastan los colombianos al día. Yo tomo una muestra y obtengo cierto resultado. ¿Qué es lo que espero? ¿Qué espero de ese resultado? Para que sea un buen estimador de lo que se gasta la gente en todo Colombia. Ok, bueno, entonces ahí más o menos, digamos como que la idea que sea creíble. eh, a ver. Bueno, más que sea un resultado creíble, a ver cómo se los explico, lo que yo quiero es que sea cercano. O sea, sería lo ideal, lo que yo quiero en principio. Yo no sé cuánto se gastan todos los colombianos, pero voy a hacer una estimación. ¿Qué espero de esa estimación? Pues que sea lo más cercana posible al valor real. Eso sería lo primero que yo quiero para que esa pues sea una buena estimación. Entonces, vamos a escribir eso. Un estimador no debe subestimar o sobreestimar de manera consistente al parámetro de interés. Es decir, siempre debe estar lo más cerca posible al valor real, que yo no lo conozco, pero lo ideal es que esté bien cerquita. Creo que una duda. ¿Sí? Para saber, pues, que si está cercano a ese valor real, sería con lo que usted decía de medidas que miden el error, o si no realmente es algo. Sí, sí, sí. O sea, la idea es que el error que esté cometiendo sea el más pequeño posible. Entonces ya vamos a decir, pues estadísticamente a qué nos referimos. Entonces primero le voy a dar un nombre. Un estimador así se llama insesgado. Ahora sí, pues formalmente, vamos a escribir la definición formal de ser insesgado. Se dice que un estimador de un parámetro es insesgado si su valor esperado es igual al verdadero valor del parámetro. De otro modo, se dice que el estimador es sesgado. En términos probabilísticos, por ejemplo, teta gorrito será un estimador insesgado de teta si se cumple que el valor esperado de teta gorrito es justamente teta. Es decir, ¿qué espero
del estimador que me dé el valor del parámetro. Entonces a eso nos referimos con subestimar o sobreestimar. Es decir, que las estimaciones que yo haga no estén, digamos, muy por debajo o muy por encima en muchos casos. Entonces esa es la primera condición para encontrar un buen estimador. ¿Qué es lo que quiero? Que esté tan cerca como sea posible al verdadero y desconocido valor. No. Vamos a hacer estimaciones del parámetro. O sea, la idea en general va a ser que teta es desconocido. Yo no conozco teta porque no conozco toda la población. El objetivo es que teta gorrito esté tan cerca como sea posible. Y a teta gorrito sí lo conozco, porque teta gorro es obtenido con información de la muestra. Bien, hagamos un primer ejemplo como una pequeña demostración para que veamos como hacia dónde estamos yendo. Entonces, ejemplo, sean x sub 1, x sub 2, hasta x sub n, acá, epa, una muestra aleatoria de una población con media mu y varianza sigma al cuadrado. Yo no las conozco. Yo no sé cuál es mu y cuál es sigma al cuadrado. Sin embargo, esa población sé que tiene un promedio y una varianza. No sé cuáles son, pero lo tiene. El objetivo es, pues, estimar cuáles son. ¿Qué quiero decir esto? Cuando digo que x1, x2, xn es una muestra aleatoria de una población con media mu, pues quiere decir que, por ejemplo, el valor esperado de x sub i cualquiera es mu y la varianza de cualquier x sub i es sigma al cuadrado. Fíjense en lo que vamos a hacer. Entonces voy a calcular el valor esperado de x barra. Si recuerdan, x barra es el promedio clásico, el promedio típico. Entonces, esto es lo mismo que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de x sub i dividido en n. ¿Están de acuerdo con que eso es x barra? Listo. Recuerden que el valor esperado me permite sacar las constantes por algunas propiedades que vimos. Es decir, esto es lo mismo que 1 sobre n por el valor esperado de la sumatoria, es decir, el valor esperado de x1 más x2, así sucesivamente, hasta xn.
Sí, entonces saco la constante 1 sobre n, que es lo que está ahí dividiendo, me quedaría el valor esperado de la sumatoria, pero entonces lo voy a abrir de una vez, esa sumatoria es x1 más x2 más xn, puntos suspensivos más xn. También vimos una propiedad que nos decía que el valor esperado es lineal, o sea que el valor esperado de x1 más x2, puntos suspensivos hasta xn, es lo mismo que el valor esperado de x1 más el valor esperado de x2 más el valor esperado de xn. ¿Están ahí de acuerdo? No, profe, o sea, ¿por qué se pudo hacer eso? En las propiedades del valor esperado habíamos escrito que el valor esperado de x más y es lo mismo que el valor esperado de x más el valor esperado de y. O sea, el valor esperado es una función lineal. Bueno, para más o menos funciona. Yo tengo una duda. Señor. Pues, o sea, yo pensaba que esa era como de estimador. No sé, entonces es de la de que está con, sí, ¿cómo se llama eso? Teta gordito. Eso es de valor esperado. De valor esperado. Ah, ok, siempre es entonces, se suele ser así con la función valor esperado para Sí, correcto. estimador al mismo tiempo, ¿sí? Sí, o sea, lo que espero del estimador es que me dé el parámetro. Eso es lo que dice acá. Lo que yo espero de un estimador es que me dé el parámetro de interés, lo que yo desconozco. O sea que el valor esperado de mi, sí, de mi, ¿cómo se dice? Pero bueno, de mi teta gordito sea igual a mi teta. Correcto. Eso quiere decir que ese teta gorrito es una variable aleatoria y que por eso le puedo calcular el valor esperado. ¿Por qué es una variable aleatoria? Porque va cambiando dependiendo de la muestra, ¿cierto? Entonces, como un estimador se calcula con información de la muestra, digamos, si yo tomo como muestra a Bogotá, me da un resultado. Si tomo como muestra a Medellín y calculo el promedio, me da otro resultado. Si tomo como muestra a Barranquilla, me da otro resultado. Eso lo convierte en variable aleatoria, porque su resultado depende de qué muestra tomé. Entonces, como es una variable aleatoria, tiene sentido calcularle el valor esperado. Entonces, ahí es donde empieza como a entrar cositas de probabilidad. Estos estimadores son variables aleatorias. Bueno, como hemos dicho, cada una de estas X hace parte de una muestra de una población con media μ. O sea que esto es igual a 1 sobre n. El valor esperado de x1 es μ, más el valor esperado de x2 es μ, porque se tomó la misma población. Y así sucesivamente, el valor esperado de xn es μ. ¿Cuánto es esa cuenta? Pues n es mío. Correcto, entonces este es 1 sobre n, queda tal cual. Y la suma de μ's, que es μ más μ más μ, es n veces μ. O sea que ¿cuánto es el valor esperado de x barra? μ. ¿Qué podemos concluir entonces? Si el valor esperado de x barra es igual a μ, ¿qué podemos concluir sobre x barra? Que es un estimador insesgado. Correcto. Luego, x barra es un estimador insesgado de μ.
Esa es la razón por la cual, pues en este curso, en inferencia, yo no conozco el promedio para todo Colombia, no conozco mu, y lo voy a estimar con X barra. Esa es la idea de este ejemplo, que vean que X barra, el promedio que yo puedo calcular para una muestra, siempre me va a dar algo muy cerquita al promedio de la población. Por eso vamos a tomar una muestra, calculamos su promedio y con ese promedio hacemos estimaciones del promedio poblacional. Sí, es una demostración de que X barra es insesgado. Profe, una duda. Sí. Cuando decimos que el valor esperado en lo que está en rojo ahí, que el valor esperado de x sub i es igual a mu y la varianza de x sub i es igual, bueno, a la varianza poblacional. Sí. Ay, ¿por qué podemos decir eso? Como yo lo entendía, era que ese x sub i es un dato en específico, ¿sí? No sé, un peso, por decir 50 kilogramos. Entonces, ¿por qué podríamos decir como el valor esperado de 50 kilogramos es igual a mu, por decirlo así? Bueno, estos X es una muestra aleatoria, es decir, son variables aleatorias lo que estoy tomando. Ah, pero sí son datos en específico, pero pueden ser aleatorios, entonces, ¿sí? ¿Es eso? Sí, exacto. Son variables aleatorias para que tenga sentido calcularles su valor esperado y su varianza. Que los estoy tomando de cualquier población que tiene cualquier media mu y cualquier varianza sigma cuadrado, que no las conozco. Como todos están tomados de la misma población, entonces todos tienen el mismo promedio, todos tienen la misma varianza. Entonces, esto en efecto era una demostración de que siempre que usemos X barra resulta ser insesgado, es decir, siempre me va a dar buenas estimaciones del promedio poblacional. A ver, voy a guardar esta y comentamos otra cosita más. Profe, una última duda que tengo con esta partecita. Estos ¿Sí? X sub i, entonces siempre están tomados, tal vez se me va la palabra, pero por aclarar, siempre están tomados dentro de la misma población y pueden variar, ¿sí? Sí. Creo que ya aclaré esas dudas. Gracias, profe. Vale. Bueno, entonces, cuando yo tengo pues mi promedio, mu, el de toda la población, pues lo que hago es tomar todos los datos de la población, digamos desde el primero hasta el n mayúscula, aquí para que solucionemos una duda de la primera parte del curso. Entonces, digamos que en general es una población de tamaño n mayúscula, entonces un promedio se calcula como la suma de los datos y dividido en n. Como no conozco todos los datos, no puedo conocer ese promedio. Entonces, pues, ¿qué idea se tuvo? Usemos X barra, que es, tome una muestra, algunos datos, desde el 1 hasta el n mayúscula, y resultó que este promedio es insesgado. Me funciona. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros teníamos la definición de varianza, si la recuerdan, es la sumatoria de los datos, le resto el promedio, elevo al cuadrado y divido en n. Entonces, pues, ¿qué idea hay en principio? Usemos la muestral. Es decir, usemos la fórmula, la sumatoria de los datos, le resto el promedio y divido en n. Es decir, es como usar la misma fórmula, pero con información de la muestra. Resulta, pues hay que hacer un poquito más de cuentas, pero se las voy a poner acá de una vez. Si ustedes calculan el valor esperado,
de la sumatoria de xy menos x barra al cuadrado sobre n. Esto es igual a sigma cuadrado menos sigma cuadrado sobre n. Entonces, este estimador es insesgado o sesgado. Sesgado. Correcto. ¿Qué es lo que yo espero para la varianza? Que el valor esperado de cualquier cosa que quiera acá, pues me dé sigma al cuadrado. Si me da sigma al cuadrado, perfecto, me funciona, es sesgado, ese es el que quiero. Pero no me dio sigma cuadrado, me dio sigma cuadrado menos sigma cuadrado sobre n. No, el de rojito no es ese cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, si yo opero acá, esto es lo mismo que tener sigma cuadrado factor de 1 menos 1 sobre n. ¿Están de acuerdo? Si operamos ahí entre paréntesis, esto es lo mismo que sigma cuadrado que multiplica a n menos 1 sobre n. ¿Están de acuerdo? Entonces, casi me da sigma cuadrado. Me está sobrando esto de acá. Entonces, pues, ¿cuál creen que es la solución? Este de acá no me sirvió. No es insesgado. Entonces no me sirve. ¿Qué solución tenemos? Pues entonces tomemos ese mismo, pero multipliquémoslo ahora por n sobre n menos 1. Por la sumatoria de xy menos x barra al cuadrado sobre n. N sobre n menos 1 es una constante, entonces sale del valor esperado. Me queda esto multiplicado por el valor esperado de esta sumatoria. Pero ya hemos dicho que ese valor esperado, entonces esto es n sobre n menos 1, multiplicado por sigma cuadrado, multiplicado por n menos 1 sobre n. ¿Y a qué es igual eso? A sigma cuadrado. Es decir, que ahora sí me conseguí uno que es insesgado. Pero ¿a qué es igual este? ¿A qué es igual esto que tengo aquí adentro? Entonces, a ver, luego, n sobre n menos 1 por sigma, que multiplica xy menos x barra al cuadrado sobre n, es insesgado. ¿Y a qué es igual? Entonces, n sobre n menos 1, que multiplica a xy menos x barra al cuadrado sobre n, pues no es otra cosa que cancelamos n's, me queda la sumatoria de xy menos x barra al cuadrado sobre n menos 1.
Y esto es S al cuadrado. Esa es la razón por la cual, por allá al inicio del curso, me preguntaron por qué en la varianza, si es de la población, se divide en n, pero si es de la muestra, se divide en n-1. Y es que el objetivo no es encontrar una varianza por encontrarla, sino que ese valor me sirva para hacer estimaciones de lo que no conozco. Si lo hago dividiendo en n, no funciona. Pero si divido en n-1, sí funciona. La estimación es mucho mejor. Esto fue lo que definimos algún día como S al cuadrado, la varianza de una muestra. Entonces, de nuevo, el objetivo no es hacer una estimación por hacerla, porque yo me puedo inventar cualquier fórmula. Ustedes cogen, no sé, una muestra de 50. Cualquier operación que puedan hacer con esos 50 datos es una estimación. Pero, pues, el objetivo no es hacer cualquier estimación, sino hacer la mejor estimación. Entonces, aquí, pues, se demuestra que la mejor estimación para una varianza es casi usar la misma fórmula, pero dividir en n-1. Bueno, igual la guardo por si quieren volver a ver eso. Profe, una pregunta. Sí. Lo que teníamos del tablero anterior, cuando estamos hallándolo del promedio, según eso que estamos haciendo, o sea, 2, 3 datos, 4 datos de la población, pues sean 4, 5, 6, no sé, me harían también sigma al cuadrado, ¿sí? Sí. Entonces, pues según eso, uno podría decir cómo puede coger poquitos datos o varios y le va a dar igual, pues, Sí. ese valor del promedio esperado para la población. Sí. Eso no estaría, no sé, es que me parece muy intuitivo, o sea, yo pensaba que entre mayor número, pues, de elementos que haya, o pues en mi muestra, más se podría acercar al valor esperado para mi población, ¿sí? Pero entonces, según eso, así coja 2 elementos o 1000, pues igual serviría, daría mi mismo promedio. Sí. Sí, no importa el tamaño. Digamos, el n es cualquier número. La cosa, a fin de cuentas, es que esos n, digamos, terminan cancelándose o cosas así. Por ejemplo, cuando teníamos acá, digamos, si fueran 5 datos, que tenía 1 sobre 5, y entonces acá tenía mu, más mu, más mu, más mu, más mu. Como esto está 5 veces, este n termina como sin relevancia y me queda mu. Tal vez no sé si lo estoy entendiendo bien, pero entonces si yo salgo a la calle y pregunto aleatoriamente a 2 colombianos cuánto ganan, pues, y solo con esos datos, eso a mí no me serviría pues para hacer no sé, el promedio de cuánto ganan todos los colombianos. Entonces es como ahí donde tengo la duda, o sea, uno debe tener varios elementos o preguntarle a mucha gente pues para así tener un valor estimado mejor. Pero... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que esta es la primera condición. O sea, la primera condición es que sea insesgado. Pero falta otra. Y sí, digamos que las estimaciones son mejores entre más datos tenga. Ok, pero... Pero, profe, o sea, lo que hicimos es volver insesgada la fórmula para la varianza, ¿cierto? Sí, o sea, es que la idea original, o sea, dicen como para el promedio funcionó, usar la misma fórmula, pero ya no con todos los datos. O sea, si mi población es de 1000, voy a tomar una muestra de 50, por ejemplo. Uso la misma fórmula, calculo el promedio de la misma forma y resulta que sí me funciona, es insesgado. Para la varianza se dijo lo mismo. Entonces, si la definición de varianza es esta,
donde esta n es toda la población, todo el tamaño poblacional, usemos la misma fórmula como su versión equivalente, pero en forma de muestra, es decir, con n minúscula. ¿Qué pasó? Encontraron el valor esperado y no nos dio sigma cuadrado. Entonces no funcionó, es sesgado. Entonces en ocasiones me va a dar valores muy por abajo, muy por arriba, no siempre va a estar tan cerca al que yo quiero. Entonces, ¿cuál fue el objetivo? Pues modifiquemos esto y encontremos uno que sí funcione, uno que en realidad se acerque más. Es decir, una estimación mejor que esta. Y entonces ahí pues se demostró que no hay que dividir en n, sino en n-1. Es como la idea, lo que quería mostrarles acá y explicarles por qué. Si yo divido en n, es posible que a veces subestime la varianza, a veces la sobreestime, es decir, a veces me dé un valor muy por abajo, muy por arriba. Pero si divido en n-1, el resultado va a estar más cerquita. Es una estimación más apropiada, pues. Y para Maribel, respecto a la proporción, un poquito más adelante, no tan lejos, también vamos a mostrar algo sobre la proporción. El hecho, básicamente, es que una proporción va a terminar calculándose como x sobre n, es decir, el resultado que ya sabemos. Bueno, P gorrito será x sobre n. Es decir, el número de intentos sobre, número de éxitos sobre el número de intentos, que es la proporción que conocemos nosotros. Entonces, empezamos la clase del miércoles dando otra condición para obtener un buen estimador. Y listo, eso sería todo por hoy. Ok, muchas gracias, profe. Tiene de pronto 10 minuticos para preguntarle algo que tenía nada al inicio de la clase. Sí. Gracias, profe. Era respecto a lo de, a lo que le preguntaba, para lo, no sé si puede volver de pronto al tablero donde se tenían los porcentiles. Ok.